ejercicio. Lo primero que yo tengo que comprender es cómo se llama cada una de las partes, en este caso, de la ecuación. Recordemos que hablamos de ecuación cuando tenemos un planteamiento. En este caso no podríamos hablar de ecuaciones, estaríamos hablando de funciones. ¿Por qué? Porque me está dando la representación de una función en base a una expresión algebraica. Por consiguiente, tengo que reconocer que esta es la parte de la función, ¿cierto? Y esta viene a ser la expresión algebraica. Entonces tenemos que esta es la función y pues lo que está después del igual es la expresión de dicha función. Entonces de la función. Bueno, en este caso la pregunta es clara. Identifica cuáles de las expresiones representan funciones cuadráticas. Bueno, ya reconocí que sí hay una función, pero entonces se viene la gran pregunta es, ¿qué es una función cuadrática? ¿Cierto? Esta vendría a ser la pregunta real de mi ejercicio. ¿Qué es una función cuadrática? Oigan, pues una función cuadrática es aquella. Entonces vamos a dar varios puntos. Primero que todo, aquella que en alguna de sus funciones, o sea, que en alguno de sus términos, que en algún término, su grado sea 2. O como quien dice, como para expresarlo de manera más clara, cuando la ecuación es de segundo grado. ¿Y cómo puedo reconocer yo cuando una ecuación es de segundo grado? Sencillo. Por el exponente, por su exponente. En este caso, tiene que ser 2. Si no es el número 2, no es una ecuación cuadrática. Bueno, veamos entonces el ejercicio. Dice la función h de x, ¿cierto? H de x es igual a x al cuadrado. Lo primero que tengo que identificar, entonces, hasta aquí, esta viene a ser la función, esta viene a ser la ecuación, y me dice, en uno de sus términos, y pues hombre, en este caso, esta ecuación solo tiene un término. No existe sino un único término. Y ese término tiene un exponente 2, ya que como la veo yo expresada está x elevado al cuadrado, donde este 2 determina el grado de la ecuación. ¿Cierto? El grado. Ahí, si esta función se viera de la siguiente manera, h de x es igual a x al cuadrado más x al cubo más x elevado a la 4, pues aquí yo ya podría decir que la función no es cuadrática. Profe, ¿por qué? Porque algunos de sus términos superan el número 2, como pasa en este grado y en este grado. Acá me está diciendo que la ecuación es una ecuación de cuarto grado, más no cuadrática. Bueno, profe, pero entonces, ¿qué pasaría si yo viera el h de x, ¿cierto? Igual, por ejemplo, a x al cuadrado
más 2x menos 1. Bueno, yo busco. En este caso, el exponente mayor es 2. Aquí hay un 1 que aunque esté invisible está. Y aquí, aunque no lo veamos, aparece un x elevado a la 0. Pero no está, o sea que en este caso el mayor grado viene a ser este número 2. Por lo tanto, esta ecuación sí es cuadrática. Bueno, no es tan difícil de identificar una ecuación cuando es o no es cuadrática. Si el grado de uno de los mayores términos es el número 2, automáticamente me está diciendo que es una ecuación cuadrática. Bueno, ya con todo lo que he explicado, yo ya justifiqué, ya contesté, sí es cuadrática, pero él me está diciendo, justifica tu respuesta. Bueno, la justificación es que su único término, ¿cierto? Su único término. ¿Por qué hablo de un único término? Porque solo hay un término, x al cuadrado. Su único término es de segundo grado. ¿Listo? Quedó la primera pregunta contestada. ¿Cómo puedo yo contestar este tipo de preguntas haciéndome unas preguntas internas? Conteste las siguientes preguntas y esa será como la justificación que da usted al ejercicio. ¿Cuántos términos tiene la ecuación? Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuántos términos tiene la ecuación? ¿Cuál es el grado mayor de la ecuación? Es el exponente de la letra. Bueno, yo identifico en este caso, la función dice n de t, entonces esta vendría a ser la función, que me dice que el valor más importante en este caso es t. ¿Sí? Esta es la función, ahí me está indicando, usted tiene que concentrarse en esta letra. Bueno, y esta vendría a ser ¿quién? La ecuación. Al usted ya saber eso, entonces ya tengo aquí que esta es la ecuación. Va a contestar esas preguntas. ¿Cuántos términos tiene la ecuación? Y en este caso, los términos que tiene la ecuación serían un término. Y dice, ¿cuál es el grado mayor de la ecuación? Ojo, están hablándole de esta letra. ¿Cuál es el grado que tiene en este caso esta letra? Y usted dirá, profe, ¿tiene grado 0? No. Ojo, porque el hecho de que aquí no tenga ningún número escrito, ¿cierto? Acá no hay ningún número escrito, no significa que esté el grado 0. Indica que está elevado a la 1. ¿Pero será que sí? Sí, porque si yo elevo t elevado a la 1 es igual a t. Bueno, tiene un término y su grado mayor es 1. Por lo tanto, en este caso, la ecuación es una ecuación lineal. ¿Cómo así, profe? Sí, aquí estamos aprendiendo un nuevo concepto. Cuando el grado de la ecuación es 1, la función es lineal. Cuando el grado de la función es 2, es una función cuadrática. Y si el grado estuviera en este caso como grado 3, sería una función cúbica. Y prácticamente estas son las funciones que existen. ¿Por qué? Ya si yo le coloco acá una función de grado 4, pues resulta y pasa que este tipo de función lo primero que usted tiene que hacer es factorizarla, dejarla como una función lineal acompañada de una función cuadrática. O sea que tendría dos, digamos, tipos de arreglo. ¿Cómo se ve la graficación en este tipo de función? La lineal es una línea recta que puede ir hacia arriba, que puede ir hacia abajo, que puede ir horizontal o que puede ir vertical. La ecuación cuadrática, en cambio, genera una curva que puede ir hacia abajo o que puede ir hacia arriba, también puede ir hacia un lado o hacia el otro, pero siempre generando una curva. Mientras que la función cúbica usted la va a ver con dos curvas, las cuales puede ir una hacia arriba, la otra hacia abajo, depende cómo sea la función.
Bueno, profe, hemos aprendido otras cosas nuevas al lado de este ejercicio que al parecer se veía muy simple. Como usted ya contestó estas dos preguntas, pues usted aquí ya podría contestar entonces si es o no es una función cuadrática, a lo cual la respuesta dice no es cuadrática. Y la justificación sería porque su único término es de grado 1. Por lo tanto, es lineal. Es una función lineal. Aquí no hay nada más que repetir. ¿Listo? Pues ojo, para usted solucionar se va a contestar la misma pregunta anterior. ¿Cuántos términos tiene la ecuación? En este caso tiene un solo término. Venga, profe, no he entendido bien cuándo tiene uno, cuándo tiene dos, pues porque aquí veo una fracción, veo la letra y me haría pensar que existen dos términos, la fracción y la letra. Tranquilo, para que usted sepa identificar cuántos términos tiene una fracción, debe simplemente contar los signos más o menos que genera una ecuación. Voy a colocar otro ejemplo por acá. Voy a suponer que tengo el mismo valor. 2/4, r al cuadrado más 5r menos 2. ¿Cuántos términos tiene esta función? Ojo, yo les dije, usted cuenta los signos y cada signo separa un término. Bueno, en este caso tengo un término, dos términos, tres términos. En este caso, esta función tiene tres términos. Profe, pero si es una multiplicación, si se viera, por ejemplo, algo más o menos así, 2/4 de r al cuadrado por r por 1, ¿tendría tres términos? No, porque los únicos signos que separan los términos son el más y el menos. Aquí, ¿cuántos términos habría? Un solo término. ¿Pero por qué, profe? Porque usted haría la multiplicación. 2 por 1 le daría 2r al cubo sobre 4 por 1, y pues toda multiplicación por 1 es el mismo valor. Este valor sería 2/4 r al cubo. Y veamos si hemos aprendido algo el día de hoy. Si yo quisiera saber qué tipo de ecuación es esta función, pues miro su exponente en la letra. Bueno, tengo que referirme a la r. Tiene el número 3. Por lo tanto, es una función o una ecuación ¿qué? Es una ecuación cúbica. ¿Por qué, profe, es cúbica? Porque el grado de la ecuación es el número 3. Profe, o sea que si yo contestara aquí mi respuesta, tendría que decir sí, es cuadrática. ¿Por qué es cuadrática? Porque su único término, ¿cierto? Porque su único término es de segundo grado. ¿Listo? Habrá quedado que es una ecuación cuadrática porque lo he resuelto de esa manera. Es de tercer grado. Por eso la respuesta en este caso sería: no es una ecuación cuadrática porque su único término es de tercer grado.
Ah, bueno, en el caso de la número 6, no es cuadrática. No es cuadrática. Y según lo que nos dice nuestro compañero, porque es una ecuación cúbica de dos términos. Es una ecuación cuadrática. O sea, esta sí es cuadrática porque uno de sus dos términos es de segundo grado. Perfecto, y nos queda la última. ¿Quién nos ayuda con la última? Después de haber solucionado, o sea, de organizar la ecuación, usted ya puede definir esta ecuación efectivamente es cuadrática. ¿Por qué? Porque uno de sus tres términos que en este caso es el mayor, el de mayor grado, es de segundo grado. Ojo, si esta ecuación hubiera sido algo más o menos, se los voy a colocar así, x al cuadrado menos x al cubo más raíz de 2, ¿qué tipo de ecuación sería? Sería una ecuación cúbica, muy bien. ¿Por qué? Porque uno busca es el término de mayor grado y esa determina qué tipo de función es la ecuación. Señores, así habremos solucionado el primer punto de nuestra guía.